La culpa fue de Chopin, porque recuerdo que cuando yo era niña, tendría unos 7 años más o menos, mi padre apareció en casa con 2 discos, uno eran de valses de Strauss y el otro eran los nocturnos de Chopin. Con Chopin sentí una emoción tan grande, una conmoción, algo nuevo, desconocido. Y yo, que era muy tímida, me puse a bailar sin parar. Podemos decir que entonces nació mi vocación. Yo nací en Buenos Aires, hija de la inmigración, porque venían de La Coruña, la parte paterna, Sada, en La Coruña, y la parte materna de Pontevedra. Yo fui de vocación temprana. Mi madre se enteró de un lugar que era un instituto de orientación vocacional infantil, donde íbamos los niños, había muchas asignaturas. Entonces yo lo que quería era danza, pero me apunté en el grupo que había teatro. Y fue la mejor escuela de toda mi vida. Con 15 años llegué a bailar en Bariloche la historia del soldado Stravinsky, la princesa. La princesa baila y al final dice algo la princesa. Y la felicidad, no sé qué. Y recuerdo ahí en Bariloche que sí, que bailaba bien, pero cuando hablé, porque decía otras cosas más, la gente se quedó más con lo poco que decía que con todo lo que había bailado. Y me di cuenta que ya en la adolescencia que lo que quería más que bailar era ser actriz, porque el trabajo técnico, la gimnasia, no soy muy dada a ella, quiero decir que no es lo que más me gusta. Y yo bailaba bien, tenía buenas notas porque interpretaba las danzas. Mis padres, cuando yo dije que quería ser actriz, se pusieron muy contentos además se pusieron contentos de que quisiera ser actriz y no bailarina. Porque la carrera de una bailarina es breve, ¿no? Sobre todo porque siempre sueñas con ser la prima bailarina, quiero decir que no pensabas estar en el coro, en el cuerpo de baile. Y es corta. En cambio en el teatro ya ves actores que con 90 años siguen en vivo y divinamente. Ya todo está aquí. Mantener bien la cabeza. En la secundaria estuve estudiando, hice el magisterio, porque entonces el magisterio se hacía en la secundaria. Di algunas clases particulares a niños del barrio que iban mal en la escuela, cobrando muy poco, me daba a lo mejor para viajar en el colectivo, una cosa así. Y bueno, luego crecí, me apunté en el Conservatorio de Arte Dramático. Un poco desastre. Había muchas huelgas, ya era una época convulsa, ¿no? Hice algunas incursiones en televisión, teatro. Y un día, tampoco yo vine a Madrid, a España, con la intención de quedarme. Quiero decir, fue un viaje, pensaba ir a Italia también, donde había algunos contactos para estudiar y eso. Y bueno, todo se desarrolló de tal forma que llegué, me quedé. Uno nace accidentalmente en un lugar o en otro. Y creo, ahí está la ley del suelo y la ley de la sangre, ¿no? En el derecho. Yo creo que soy la ley de la sangre. Yo me siento, inmediatamente me he sentido de aquí. Mi primer objetivo era no tener nada de acento. Y bueno, aunque siempre hablé un poco raro, porque siempre me ubican de algún lugar, que si soy catalana, que soy asturiana, no he tenido dificultades, sobre todo para hacer teatro clásico y eso. Comienzas bien, pero tu fin tememos, porque vienes, amor, cuando tú quieres. Y no te puedes ir cuando queremos. El casting no existía como existe ahora, que hay a lo mejor 2000 personas para presentar, incluso actores conocidos que los prueban. Eso era una prueba que hacías a lo mejor tranquilamente en la casa del director, como me pasó con Vergel, al hacer la doble historia del doctor Balmi de Güero Vallejo. Trabajé al principio con Modesto Higueras, e hice en el Bellas Artes con Tamayo Harold y Maude, una obra que trabajaba Pilar Bardem, Carmen Carbonell, que hacía la anciana. Y así se fueron conectando los trabajos.
hice un Curro Jiménez. En ausencia de Juan de Dios, Máximo pidió dinero prestado. ¿A quién? A un abogado. De allí salió Cañas y Barro porque el que dirigía Cañas y Barro, que era Rafael Romero Marchent, era el hermano de Tato, el que había dirigido Curro Jiménez. Cuando era pequeñita, tú jugabas conmigo como juega un hombre con una niña. Y yo jugaba contigo como juega una mujer con un hombre. En televisión, porque yo no he hecho cine, he hecho alguna cosa de nada, ¿no? Lo siento, porque una película es lo que queda, ¿no? Lo demás queda en la transmisión de la memoria, pero no se ve. En cambio, una película, si vale la pena, pues queda en el tiempo, perdura. Pues hice, después de Cañas y Barro, bueno, no recuerdo exactamente todas las cosas, pero con Pedro Masó hice Anillos de Oro, un capítulo que es lo mejor que he hecho, para mí, lo que más me gusta de lo que he hecho en televisión. Alegre esa cara, mujer, que todavía te ha de dar la vida muchas compensaciones. Eso sí que no. Buenas tardes. Sí, me puede pasar que valga la pena. Buenas tardes. Tengo una sorpresa para usted, doña Trini. Ay, don Ramón, aquí mi sobrina. Hola, ¿cómo estás? Alicia, encantada. Encantado. Es muy guapa, doña Trini. ¿Dónde la tenía usted escondida? Me apunté a un cursillo que organizaba José Luis Gómez, que había sido nombrado director del Español, del Teatro Español, que lo daba John Strasberg. Bueno, ahí estaba lleno de actrices y actores. Era un lugar pequeño, la Sala Minerva, una salita, pero hay muchos actores. Y se trabajaba sobre la vida de sueño. Y de ese curso en el que trabajé Rosaura, Estrella, todo esto, pues entré en la compañía para hacer la Rosaura. Y yo creo que la dirección de Gómez en esta obra ha sido de las más inteligentes que he visto. Estaba tan pensada de qué manera, manteniendo el texto sin vestir de nazi ni vestir de moderno como se suele hacer, porque adaptar requiere un trabajo muy sesudo, muy concienzudo. Tenía momentos espléndidos de dirección, de lectura de director. Y además iban personas que te preparaban del método Alexander, de la voz, del verso. Se preparaba mucho, que me vino muy bien aprender para respetar el verso en su esencia de lo que está, pero darle vida. Y fui muy feliz, era un personaje maravilloso. Y de ahí yo conocí a uno de mis directores preferidos, que era Antonio Larreta, Taco Larreta, el autor de Volaverunt, esa novela que fue premiada por Planeta. Él trabajó como guionista, él era uruguayo. Y él me vio y yo trabajé con él en La Dorotea, que se hizo en María Guerrero. Personaje maravilloso. Luego en otra obra que ha sido de mis preferidas, aunque se ha hecho poco, que es Cuentos de los bosques de Viena, que tiene es el título del vals, ¿no? de Odon von Horvath. Una obra espléndida. Es del nacimiento del nazismo. Y de ahí pasé a Narros, donde es Miguel Narros, siempre en el Teatro Español, donde enlace El castigo sin venganza de Lope de Vega, con el concierto de San Ovidio de Antonio Güero Vallejo, con La Malquerida de Benavente, que además fue un montaje muy especial, La Malquerida, porque éramos muy jóvenes. A mí cuando me llamó, yo tenía entonces 38 o 39 años. O sea, como siempre se recuerda que lo hacían actrices muy mayores, ¿no? Aitana Sánchez Gijón era mi hija, que tenía entonces 19 años. Elio Pedregal, el marido. Entonces fue un montaje que tenía mucha fuerza por la juventud también que teníamos. Fue un espectáculo muy interesante. Entonces estabas 3 meses haciendo una obra, más lo que ensayabas. Quiero decir que daba tiempo a poder vivir del teatro. Pase. Por lo visto su hermana no la esperaba. No me esperaba esta noche. Bueno, pues pase. Cuando yo llegué a Madrid,
Pase, póngase cómoda para esperarnos. Claro, siempre se vive con el miedo de qué te va a pasar, de tu futuro. Pero me había puesto como un plazo de si a los 27 años yo no tengo trabajo ni nada, yo me voy. Pero bueno, saltando en el tiempo, digamos que desde el 73, 74, hasta la época en que empecé a recibir los premios, que además llegaron como en 2 años, en los dos años consecutivos, pues pasó relativamente poco tiempo, porque los premios fueron 1986, me lo concedieron en el 87, y en el 87, que eran el Premio Nacional de Teatro, el María Guerrero fue el primero que recibí, el Espectador y la Crítica y el Miguel Miura. Lo bueno es que el trabajo proporcionaba el trabajo. Yo no he querido tener representantes, por ejemplo. Sé que soy un poco especial, sé que soy rara avis, ¿no? Estuve así como muy eventualmente y ni hasta eso soporto. Quiero decir, uno es el trabajo, ya está. En el 83 hice Antígona en Mérida, porque enlazó después de la Dorotea, me llamaron para hacer Antígona. Al año siguiente, otro director, Santiago Paredes, me llamó para hacer Electra. O sea, hice Antígona y Electra, en 2 años consecutivos. En Mérida, que se trabajaba sin micro, sin... Hice una obra fantástica, que además fantástica por el reparto, que era Paso a Paso, que lo dirigía Ángel García Moreno, que era otro de mis directores queridos y que desapareció, en fin, por depresión, porque también hay mucho olvido y mucho problema para alguien que dirige y produce. Paso a Paso era una obra en la que era una academia de baile que se bailaba claqué. Yo era la profesora y estaban Mari Carmen Prendes, que hacía la pianista, Aurora Bautista, que tenía una vis cómica fantástica. Yo decía, por Dios, a esta mujer le van a llamar ahora para hacer comedia. Gemma Cuervo, Encarna Paso, Julita Martínez, bueno, y todas con un joven que luego murió pronto, pobre, que era el coreógrafo, que logró hacer una coreografía fantástica, porque parecía hasta que bailábamos claqué. Yo tenía mucha preparación del clásico, con lo cual me era más fácil del baile clásico, ¿no? Y entonces, después de eso, el mismo Ángel García Moreno me llamó para una obra de 2 personajes, que éramos José Luis López Vázquez y yo. Nada más, separados. Una obra dura, porque son 2 seres. Él vivía en Londres, yo en Nueva York. Yo tenía una parálisis progresiva, una enfermedad progresiva, y él sufría, era un escritor que había tenido éxito, pero sufría agorafobia y estaba ahí encerrado. Entonces todo era por teléfono. Además era sin móviles, hablaba con un teléfono con cable. Y luego ya con Tamayo, pues estuve en Calígula, Calígula lo hacía Imanol Arias, hasta un tranvía llamado Deseo, que en el Teatro Bellas Artes, que hice Blanche Diwan. ¿Cuánto deben valer esas pieles? No tengo ni idea. Me las regaló un admirador. Te debía admirar mucho. Sí, supongo que sí. Cuando era muy joven gustaba bastante. ¿A ti te parece que yo he debido gustar mucho o no? Si miro hacia atrás y veo la suerte que he tenido de poder interpretar todos estos personajes, sin intermediario, solo por el trabajo, por el boca a boca, pues sí, es difícil que luego se repita. Yo lo que recuerdo como una lección magistral fue en uno de los viajes que yo hacía a Buenos Aires para ver a mi familia, en una época en que mis padres vivían en un apartamento pequeño, era un salón muy pequeño, y estábamos reunidos mi padre, mi madre, 2 hermanas de mi mamá, la tía Sofía, la tía María, su marido, mi prima, mi hermana, todo apretado porque el lugar era pequeñísimo. Y a mi padre le gustaba mucho Osvaldo Pugliese, los tangos, que es extraordinario, y puso un tango. Y de repente mi mamá y la tía Sofía, que era su hermana mayor, vestidas así, batón, ¿no?, que le dicen allí, un vestidito con el delantal, gorditas, las dos eran gorditas, canosas, se pusieron a bailar el tango. Y lo hicieron de una forma porque, sin aspavientos, ¿no? Cerraron los ojos, se pusieron a bailar con un tango maravilloso, y yo sentí como que
que eran las jovencitas de antaño, ¿no? Me dio la sensación, porque bailaron para ellas, no bailaron para los demás, que es lo que creo que tiene que ser un actor, la verdad, ¿no? Bailaron para ellas. Y yo sentí como que en ese baile estaba lo que ellas fueron, lo que podrían haber sido, ¿no? Fue en aquel breve baile, pasó como toda la historia de sus vidas, ¿no? A través de una cosa tan sencilla, tan limpia, con los ojos cerrados, bailando. Yo dije, esta es una lección magistral para mí. Solo es una película. ¿Y por qué cada vez que salimos todo el mundo tiene que enterarse de tu empleo? Yo quiero salir de verdad, Víctor. Yo quiero sentarme en un restaurante sin que 4 expolicías borrachos echen sobre mi mesa para hablar de los viejos tiempos. Eso solo ha pasado un par de veces, Esther, no exageres. ¿Te acuerdas aquella vez en el Museo de Arte? Cuando aquel tipo te confundió con el escultor. Bueno, sí, un tipo me confundió con un escultor. ¿Y qué? Sí, a ti te da igual, ya lo sé. Pero yo me sentí orgullosa de que le parecieras distinguido a alguien. Mi experiencia con los directores es variada. Yo tengo un espíritu muy libre y no puedo ser mandada, quiero decir, en el teatro la creatividad tiene que ser compartida y partir a través de la libertad, de la misma creación. Yo admiro a Flotats en el sentido de que él actúa y se dirige. Probablemente yo tendría que haber tomado el camino de la dirección también. Gómez también actúa y se dirige, a veces lo dirigen. Probablemente tendría que haber, porque he estado estudiando desde pequeña, creo que tengo los conocimientos. No le exijo talento siempre a un director, pero por lo menos oficio. Por lo menos oficio. Lo tremendo es cuando te encuentras con un director mediocre, que los hay, muchos. En general, el mediocre es necio y como tal esperante. Decía Borges, para él la ignorancia no tenía secretos. Me parece, quiero decir que estas frases, como tienen, no admite una coma ni nada más, quiero decir, ahí está todo un universo, que le aplicaría a unos cuantos directores de estos necios. Yo tengo una cosa que, como digo lo que pienso, yo siempre digo, tengo una lengua suicida, porque en el momento en que lo estoy diciendo, siento un placer de decirle a alguien lo que pienso, pero eso luego no se perdona, claro. La lengua suicida, sí. El último trabajo que he hecho, que además ha sido hasta hace nada, en octubre terminamos, Celebración. Mi nombre es Ana Beatriz Vázquez Argibay. Marzoa es el segundo apellido de mi padre. Tengo 73 años. Celebración es una idea que, a partir del teatro español, tenía Luis Luque, aquí yo no había trabajado nunca con este director, que es un director joven. El encuentro con Ana Marzoa en Celebración ha sido un encuentro que yo califico luminoso, porque no solamente me encuentro con una actriz inconmensurable, historia viva del teatro reciente en España, historia del teatro español, porque aquí ella estrenó una de las grandes obras que hizo con Miguel Narros, por el cual le dieron el Premio Nacional de Teatro, El Castigo sin Venganza. Y encontrarme con Ana ha sido no encontrarme con una actriz, sino encontrarme con una poeta, con una mujer que vive más allá de las líneas de un personaje, sino que vive su vida a través del arte y con una mirada artística y súper bella. Todos los días había bravos y gritos de viva el teatro, gracias. Era sorprendente. La vejez es quedarse sin futuro. Por más que vivas muchos años, siempre te queda menos tiempo. Gente que había vivido esos años también. Y gente joven que se emocionaba. Yo recibía afuera, cuando terminabas, de gente muy joven que con lágrimas llorando, ¿sabes? Claro, lo mío resultaba un poco chocante porque sacábamos unas bolas con preguntas en un momento y se contestaba a ellas. Y una era, ¿repetiríais? ¿No? ¿Repetirías? Todos dijeron, si yo volviera a nacer sería actor. Yo, aunque viviera 10.000 años, sería actor. Y yo lo que pensé, claro, es como un poco de agua fría. Yo dije algo así como, yo hubiese preferido tener más libertad, no depender de nadie, ¿no? Por ejemplo, escribir.
o ser científica, o pintar. Poder decir lo que siento sin intermediarios, Así que si volvieran a hacer, a lo mejor yo no hubiera sido actriz. Hombre, al hacerlo de celebración, aunque no estabas haciendo un personaje, me quedé con ganas de hacer teatro otra vez, me quedé con ganas de volver a actuar. Por otra parte, tengo, y desde siempre, una cierta tendencia a la melancolía y a la contemplación, con lo cual yo puedo pasar, a lo mejor me siento ahí en el jardín 2 horas, mirando y fumando, tomándome mi vino tinto, y se me pasa el tiempo, ¿no? Es difícil definir una trayectoria, ha sido fructífera en mucho tiempo, ha sido desalentadora en otras. A veces se llena y a veces hay un vacío. Pero bueno, es como la vida misma, ¿no? Como la curva de la fiebre en la cama de los enfermos, sube, baja, sube, baja. Y en general no puedo renegar de lo que he hecho, al contrario. Ha valido la pena. Lo grande del teatro son los textos. Cuando puedes entrar en ese mundo del texto, sientes que eres artista, ¿no? Si decís que no le habéis visto, ¿para qué queréis su retrato? Por saber si os importaba. Ya os dije al principio que este era el escritorio de los embustes. Y sobre todo poder haber sido el vehículo, la intermediaria, entre las voces de los grandes escritores, ¿no? Que son inmortales, que perduran, que nunca pierden vigencia. Eso es grande. Con eso me quedo. Con eso me quedo, sí. Bueno, lo que yo quisiera es agradecer sobre todo a ISGE por esta iniciativa, que es una manera de recuperar y mantener la memoria. Así que lo que quiero decir es muchas gracias.